Risas resonaron cuando el padre, de aspecto demacrado, entró al ostentoso salón de bodas con una carpeta color manila fuertemente agarrada en sus manos temblorosas. Los guardias de seguridad en la entrada intercambiaron miradas cómplices, cuchicheando detrás de sus manos, mientras, a regañadientes, le permitían pasar, solo porque el gerente del lugar lo reconoció de viejas fotografías. A través de las adornadas puertas dobles, Martín Suárez ingresó al salón de recepción donde su hija, Emilia, celebraba el día de su boda, una celebración de la que se había enterado a través de un amigo del barrio, en lugar de por su única hija. Su traje azul marino, claramente de décadas atrás, y una talla demasiado grande para su ahora disminuida figura, contrastaba crudamente con los smokings de diseñador y los vestidos fluidos que llenaban la habitación. Un mesero que llevaba copas de champán lo esquivó como si evitara una contaminación, mientras que los invitados cercanos se apartaban, sus rostros una mezcla de vergüenza ajena y juicio silencioso. La luz del candelabro parecía iluminar sus zapatos gastados, pulidos meticulosamente esa mañana, pero incapaces de ocultar los años de uso. Tal como su cabello gris, cuidadosamente peinado, no podía disimular las profundas líneas de tristeza grabadas en su rostro. ¿Habrías dado un paso adelante para ayudar a este padre? ¿O te habrías unido a la multitud para mirar hacia otro lado? Dinos en los comentarios. Los susurros se extendieron como pólvora por toda la habitación, la música momentáneamente ahogada por el murmullo colectivo de sorpresa y desaprobación. La nueva suegra de Emilia, vestida con un vestido que costaba más que la pensión mensual de Martín, colocó un brazo protector alrededor de la novia, cuyo rostro había perdido todo color. El padre del novio, Ricardo Villanueva II, enderezó su espalda y comenzó a moverse hacia Martín, con guardias de seguridad siguiéndolo discretamente por detrás. Su postura comunicaba todo sobre el dinero antiguo y el derecho. Hombros cuadrados, barbilla ligeramente levantada, ojos entrecerrados con la confianza de un hombre acostumbrado a que los problemas desaparecieran de su vista. Pero nadie en ese gran salón de baile estaba preparado para lo que sucedió cuando Martín finalmente abrió esa carpeta desgastada que había estado agarrando desde que llegó. Su jadeo colectivo resonaría en su memoria por años. Y si las historias de padres que se niegan a renunciar a sus hijos a pesar del rechazo desgarrador te conmueven, suscríbete ahora. Más historias poderosas cada semana que nos recuerdan los lazos inquebrantables de la familia, los sacrificios hechos en silencio y el coraje que se necesita para estar solo en una habitación llena de juicios. 6 años antes, Martín Suárez había sido un hombre completamente diferente. A los 57 años, se erguía alto y confiado en la espaciosa casa que había construido con su difunta esposa, Catalina. La casa resonaba con recuerdos, la risa de Catalina en la cocina, el golpeteo de los pasos de la infancia de Emilia en los pisos de madera, y las incontables cenas familiares donde compartían sus sueños y decepciones por igual. Fotografías enmarcadas bordeaban las paredes del pasillo, haciendo una crónica de su vida juntos. El día de la boda de Martín y Catalina, los primeros pasos de Emilia, las vacaciones familiares a destinos modestos que habían ahorrado todo el año para poder pagar, la graduación de Emilia de la escuela secundaria con ambos padres radiantes de orgullo. Eso fue antes del accidente de hace 3 años que se llevó a Catalina para siempre, dejando tanto a Martín como a Emilia, de 19 años, a la deriva en un océano de dolor que amenazaba con ahogarlos a ambos de diferentes maneras. Mientras Martín se recluía en su dolor, enterrándose en el trabajo en la modesta firma de contabilidad donde había pasado 30 años ascendiendo desde auxiliar de contabilidad hasta contador principal, Emilia encontró escape en una dirección diferente. Su aceptación en una universidad de élite de la costa este coincidió con su tragedia y la aprovechó como una oportunidad para reinventarse, para deshacerse de la vida suburbana de clase media que ahora solo le recordaba la pérdida. Tomó el dinero del seguro de la muerte de su madre, dinero que Martín insistió en que pertenecía a su futuro, y se sumergió en un mundo que habría sido irreconocible para sus padres. Cada vez que regresaba a casa, parecía más distante, su ropa más cara, su vocabulario salpicado de referencias que resaltaban la creciente brecha entre su nueva vida y sus raíces.
Sus llamadas telefónicas de los domingos, que antes eran una hora de conversación cálida, se redujeron a breves revisiones de 10 minutos. La voz de Emilia se volvió medida, como si estuviera seleccionando cada palabra cuidadosamente, editando su vida para el consumo de su padre. Martín lo notó, pero no dijo nada, diciéndose a sí mismo que esto era normal. Los hijos crecen, se mudan, construyen sus propias vidas. Pero en el fondo, reconoció la verdad. Emilia no solo estaba creciendo, se estaba borrando a sí misma y creando a alguien nuevo de las cenizas de su dolor. Cuando Emilia trajo a casa a Javier Villanueva III durante su último año de universidad, Martín supo de inmediato que algo fundamental había cambiado. La forma en que Emilia se comportaba con su novio, modulando su acento, haciendo referencia a libros que nunca había mencionado haber leído, riendo de chistes que no habrían divertido a la hija que había criado, le decía todo. Presentó a Martín como «mi padre», sin más detalles, como si su ocupación, sus intereses, toda su vida fueran de alguna manera notas al pie de página que era mejor no mencionar. «Es de una de las familias más antiguas de la Ciudad de México, papá», había dicho más tarde con un orgullo nervioso que le rompió el corazón a Martín. Su padre administra un fondo de cobertura, tienen una casa de verano en Acapulco y un lugar de invierno en Vail. Esa noche, mientras Martín servía el asado que Catalina le había enseñado a preparar, el favorito de la infancia de Emilia, vio a su hija empujar la comida alrededor de su plato mientras Javier hacía preguntas puntuales sobre la carrera pintoresca de Martín y su encantador vecindario. Con cada minuto que pasaba, Martín podía ver a Emilia alejándose aún más, su vergüenza por su educación visible en el rubor de sus mejillas. Cuando Javier se excusó para atender una llamada de negocios, Martín extendió la mano a través de la mesa para tocar la mano de su hija. «Sabes, tu madre estaría orgullosa de que te graduaras en la cima de tu clase», dijo suavemente, «pero estaría confundida por algunos de los cambios». Emilia había retirado su mano como si estuviera quemada. «Estoy creciendo, papá. La gente cambia». Sus ojos, los ojos de Catalina, habían mirado a todas partes menos a su rostro. La distancia creció exponencialmente después de esa visita. Las llamadas de Emilia se hicieron menos frecuentes, sus visitas a casa inexistentes. Cuando Martín condujo 8 horas para asistir a su graduación, ella lo presentó a los padres de Javier como «mi padre», sin más detalles, luego desapareció entre la multitud de graduados con toga y birrete antes de que siquiera pudiera tomar una foto. Los Villanueva, vestidos con ropa que gritaba dinero antiguo, le habían dado un apretón de mano superficial antes de darse la vuelta para relacionarse con personas que consideraban más dignas de su tiempo. Esa noche, solo en su habitación de motel económico, mientras Emilia celebraba en la mansión alquilada de los Villanueva, Martín lloró por primera vez desde el funeral de Catalina, abrazando una foto enfarmada de su esposa e hija que había traído consigo para obtener fuerzas. La invitación de boda nunca llegó. Martín se enteró de la próxima ceremonia por la señora Pérez, su vecina de 20 años, quien había visto el anuncio en las páginas de sociedad de un periódico que recogió mientras visitaba a su hermana en Cuernavaca. «Pensé que volarías el próximo fin de semana para el gran día», había dicho sobre su cerca compartida, con genuina confusión en sus amables ojos. «Un anuncio tan hermoso. Emilia Suárez se casará con Javier Villanueva III en la Catedral Metropolitana. Recepción en el Hotel Four Seasons. Lo guardé para ti. Pensé que tal vez tu copia se perdió en el correo». La lástima en sus ojos mientras le entregaba el recorte le dijo a Martín que ella entendía la verdad incluso antes que él. Nunca había habido una invitación destinada a él. Esa noche, Martín se sentó solo en la mesa de su cocina, rodeado de fotos enmarcadas de una Emilia sonriente a través de los años, recibiendo su primera bicicleta, soplando las velas en su 16º cumpleaños, de pie entre él y Catalina en vacaciones familiares al lago de Chapala, donde habían alquilado la misma cabaña durante 10 años seguidos. Sus dedos trazaron el contorno del rostro de su difunta esposa en el vidrio. «¿Qué harías tú, Cata?», susurró a la habitación vacía. «Se ha olvidado de dónde viene. Se ha olvidado de nosotros». La respuesta le llegó no en palabras, sino en un recuerdo. Catalina en el hospital el día que nació Emilia, susurrando con vehemencia a través de su agotamiento.
Luchamos por ella, Martín, siempre, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. A la mañana siguiente, llamó para informar que estaba enfermo al trabajo por primera vez en 3 décadas. Condujo hasta el banco y retiró una parte importante de sus modestos ahorros para la jubilación. Esa tarde, compró un boleto de avión a la Ciudad de México y un traje nuevo. Nada lujoso, pero mejor que el que había usado para funerales y graduaciones durante los últimos 20 años. Del ático, recuperó una pequeña caja que Catalina le había confiado días antes de fallecer, junto con una carta dirigida a su hija en la elegante letra de su esposa. Colocó ambos en una carpeta color manila, junto con la fotografía que había estado en la mesa de noche de Catalina hasta el día de su muerte. De vuelta en el presente, la tensión en el salón de recepción de la boda se espesó cuando Martín se mantuvo firme, ignorando a los guardias de seguridad que ahora lo flanqueaban a ambos lados. Emilia había superado su sorpresa inicial y se acercaba, su vestido de novia de diseñador crujiendo por el piso de mármol, su rostro perfectamente maquillado, una máscara de furia y mortificación controladas. El vestido de 6 cifras, con sus perlas cosidas a mano y encaje importado, parecía representar todo lo que había estado buscando estos últimos años: aceptación, estatus, un lugar en un mundo que valoraba la apariencia por encima de la sustancia. «Papá», sisó cuando llegó a él, manteniendo su voz lo suficientemente baja como para que solo los más cercanos pudieran oír. «No fuiste invitado. Necesitas irte. Ahora». Detrás de ella, Javier estaba de pie con sus padres, sus expresiones una pared unificada de desaprobación. La mano de Ricardo Villanueva descansaba sobre el hombro de su hijo, un gesto de propiedad que parecía reclamar no solo a Javier, sino también a Emilia, como si fuera otra adquisición para la cartera familiar. Martín miró a su hija, realmente la miró, y vio debajo del costoso estilo y el aplomo practicado un destello de la niña que una vez había corrido hacia él con las rodillas raspadas y proyectos de arte escolar. La niña que se había quedado dormida en su hombro durante las noches de cine, que había aprendido a andar en bicicleta en su calle suburbana mientras él corría a su lado, prometiendo no soltarla hasta que estuviera lista. «Sé que no fui invitado, Emilia», dijo suavemente, «y me iré, pero primero necesito darte el regalo de tu madre». Emilia se estremeció al mencionar a Catalina, mirando nerviosamente hacia sus nuevos suegros. «Papá, por favor, este no es el momento». Su voz llevaba una nota de pánico, como si hubiera roto una regla tácita al traer a su madre, su verdadera madre, no la versión desinfectada que podría haber compartido con los Villanuevas, a esta celebración cuidadosamente orquestada. «Tu madre me hizo prometer», continuó Martín, su voz firme a pesar del temblor en sus manos mientras abría la carpeta. «Si ella no estuviera aquí para el día de tu boda, yo debía asegurarme de que recibieras estas cosas. Las he llevado durante 7 años, Emilia, 7 años esperando este día. ¿Habrías tenido el coraje de enfrentar a tu hijo después de tal rechazo, o habrías respetado sus deseos y te habrías mantenido alejado? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación». De la carpeta, Martín retiró 3 elementos. El primero fue una fotografía, Emilia a los 7 años, usando el collar de perlas de Catalina y tacones altos demasiado grandes, sonriendo a la cámara con alegría desdentada. El segundo fue una carta manuscrita, el papel ligeramente amarillento por el paso del tiempo, la distintiva letra de Catalina visible incluso desde la distancia. Y el tercero, envuelto en papel de seda que había visto días mejores, era una pequeña caja de terciopelo. Los artículos parecían absurdamente modestos en el opulento entorno, como artefactos de otro mundo, que, supuso Martín, lo eran. «¿Qué es esto?», preguntó Emilia, su voz repentinamente pequeña, la sofisticación practicada dando paso a una emoción genuina por primera vez desde que Martín había entrado. Algo en su expresión cambió, una grieta apareció en la cuidadosa fachada que había construido. Varios invitados cercanos se inclinaron más cerca, su curiosidad anulando sus modales. «2 semanas antes de morir», explicó Martín, «tu madre escribió cartas para todos tus futuros hitos, tu graduación universitaria, el día de tu boda, el nacimiento de tu primer hijo. Me hizo prometer que se las entregaría cuando llegara el momento, sin importar qué». Primero extendió la fotografía. «Esta era su foto favorita tuya.
Dijo que mostraba tu verdadero espíritu, alegre, sin miedo, auténtico. La niña que solía chapotear en los charcos y traer gatitos callejeros a casa, que nunca conoció a un extraño con el que no pudiera hacer amistad. Emilia tomó la foto con dedos temblorosos, sus ojos llenándose de lágrimas que estaba tratando desesperadamente de controlar. A su alrededor, la atmósfera en la habitación había cambiado. Los invitados que habían sido tan rápidos para juzgar ahora observaban en incierto silencio, presenciando algo crudo y privado desarrollándose ante ellos. El fotógrafo, sintiendo un momento que valía la pena capturar, se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa. Las perlas en esa foto, continuó Martín, eran de tu abuela, y de su abuela antes que ella. Nada valioso en términos de dinero, agregó, mirando brevemente hacia los Villanuevas, que permanecían congelados en silencio desaprobatorio. Pero invaluable en términos de historia. Tu madre quería que las tuvieras hoy. Quería que una parte de ella, una parte de tu herencia, estuviera contigo al comenzar este nuevo capítulo. Extendió la pequeña caja y Emilia la abrió para revelar un simple collar de perlas, gastado con generaciones de amor. Junto al diamante de 3 quilates que ahora adornaba su dedo anular, parecían humildes, de hecho, pero cuando Emilia los sacó de la caja, algo en su rostro se suavizó. Un recuerdo resurgió, visible en sus ojos, en la ligera separación de sus labios, de otro tiempo, otra Emilia. Recuerdo estas, susurró. Mamá solía dejarme probármelas para disfrazarme. Teníamos fiestas de té con mis animales de peluche, y ella dijo que podía usarlas porque era la invitada más especial. El recuerdo de la infancia pareció sorprenderla, como si lo hubiera guardado tan a fondo que había olvidado su existencia hasta este momento. Ella los usó en nuestra boda, dijo Martín, y su madre los usó en la suya. Una novia Suárez los ha usado durante más de 100 años. No porque sean valiosos según los estándares de los Villanueva, agregó, su voz llegando lo suficiente para que los padres de Javier lo oyeran, sino porque representan algo que el dinero no puede comprar, un legado de amor que perdura. Javier dio un paso adelante entonces, colocando una mano posesiva sobre el brazo de Emilia. Su smoking a medida y su cabello cuidadosamente peinado lo marcaban como un hombre acostumbrado a tener el control. Emilia ya tiene joyas seleccionadas para... Súper, gracias. Seguro que estos son bonitos, pero tal vez no sean apropiados para la ocasión, mi amor, comentó Javier con una disimulada mueca de disgusto, observando el collar de perlas que su ahora esposa Emilia sostenía en sus manos. Los guardaremos en un lugar seguro hasta después de la recepción. Su tono insinuaba que estaba siendo generoso al no exigir que retiraran las perlas de la propiedad por completo. Emilia levantó la vista hacia su flamante esposo. Luego volvió a mirar las perlas en su palma y finalmente se fijó en el rostro de su padre, Martín, surcado por la edad y el dolor, pero aún tan familiar, tan lleno de amor incondicional. En ese instante, parada entre el hombre con quien se había casado y el hombre que la había criado, Emilia Sullivan Whitmore se encontró en una encrucijada que llevaba 7 años gestándose. Algo cambió en su expresión, un destello de reconocimiento, como si despertara de un largo sueño. Sin decir palabra, le entregó su cascada de flores a una dama de honor sorprendida y se llevó las manos al cuello para quitarse el collar de diamantes que llevaba puesto, un regalo de bodas de la madre de Javier, elegido para que combinara con la estética de la familia Whitmore. Varios invitados jadearon al verla reemplazarlo con el sencillo collar de perlas, sus dedos trabajando el broche con una determinación recién descubierta. «Estos son exactamente apropiados», dijo, con voz ahora más firme. «Son mi historia. Mi madre debería estar aquí hoy». Se giró hacia Javier, cuyo rostro se había endurecido con disgusto. «Mi padre debería haberme acompañado al altar». La carta aún estaba en la mano de Martín, y Emilia extendió la mano para tomarla. «¿Es de mamá? ¿Para mí?» Su voz se quebró al pronunciar la palabra mamá, no madre, como había empezado a decir en los últimos años cuando mencionaba a Catalina. Martín asintió. «Para el día de tu boda. No sé qué dice». Ella lo selló. «Era solo para tus ojos».
Le entregó el sobre, con su solapa sellada como testimonio del respeto que sentía por los deseos de su esposa, a pesar de todos los años y cambios transcurridos entre aquel entonces y ahora. Con dedos cuidadosos, Emilia rompió el sello y desplegó las páginas. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a caer libremente, dejando rastros de rímel por sus mejillas. El fotógrafo que rondaba cerca capturó el momento, no las tomas perfectas y posadas planeadas para el día, sino algo honesto e inesperado, algo real en medio de toda esa perfección cuidadosamente seleccionada. Cuando terminó de leer, Emilia miró a su padre con ojos nuevos. «Mamá lo sabía», dijo suavemente. «Sabía que me perdería tratando de huir de mi dolor. Me dijo que, sin importar lo lejos que corriera, nunca me encontraría hasta que recordara de dónde venía». Su voz se quebró. Ella dijo que estaría esperando en el espejo cada vez que me mirara, que la llevo en mi sonrisa, en la forma en que me río, en cómo veo el mundo. Y dijo que tú... Emilia se detuvo, abrumada. Martín esperó, con el corazón en la garganta. Emilia se recompuso y se giró hacia los invitados reunidos, incluidos los Whitmore, que permanecían rígidos con desaprobación. «Mi madre fue la mujer más sabia que he conocido», anunció, con voz que resonó en la sala ahora silenciosa. «Y mi padre es el mejor hombre que he conocido. Me enseñó integridad, bondad, resiliencia. Cuando tenía 7 años y rompí la ventana de la señora Peterson con una pelota de béisbol, me obligó a usar el dinero de mi paga para pagarla, y luego me ayudó a recuperar el dinero haciendo tareas adicionales. Cuando quise dejar las clases de piano, se sentó a mi lado todos los días hasta que dominé la pieza que me había frustrado. Cuando tenía pesadillas, revisaba debajo de la cama en busca de monstruos, aunque ambos sabíamos que era demasiado mayor para creer en ellos. Avanzó y abrazó a Martín, hundiendo su rostro en su hombro como lo había hecho de niña. «Lo siento mucho, papá», susurró, audible solo para él. «Tenía tanto miedo de sentir el dolor de extrañarla que traté de convertirme en alguien nuevo, alguien que nunca tuvo una madre que perder». Los guardias de seguridad que habían estado preparados para escoltar a Martín fuera, ahora retrocedieron, inseguros. La madre de Javier emitió un pequeño ruido de desaprobación, mientras que su padre miraba su reloj con impaciencia evidente. Pero el propio Javier observaba a Emilia con una creciente comprensión, viendo tal vez por primera vez a la verdadera mujer con la que se había casado, no a la escaladora social cuidadosamente construida de los últimos años, sino a la hija de Martín y Catalina Sullivan, con toda la complejidad e historia que ello implicaba. «Emilia», dijo finalmente, avanzando para tocar su brazo. Su voz contenía una nota de incertidumbre que antes no estaba allí. «Nunca me contaste mucho sobre tu madre». Emilia se giró, manteniendo un brazo alrededor de los hombros de su padre. «No», asintió, «no lo hice. Pensé que si no hablaba de ella, dolería menos. Pensé que si me convertía en alguien nuevo, alguien que encajara perfectamente en tu mundo, no tendría que sentir el dolor de todo lo que había perdido. Pero me equivoqué, Javier, y eso también fue injusto para ti. Te casaste con una mujer que no era del todo real». Javier guardó silencio por un momento, procesando esta revelación frente a 200 de los miembros de la alta sociedad de Boston. Entonces, sorprendiendo a todos, sonrió levemente. «Me gustaría saber sobre ella, tu madre, si quieres contármelo». Lo que siguió transformó la recepción de maneras que nadie podría haber predicho. A insistencia de Emilia, se colocó un asiento adicional en la mesa principal para Martín. Cuando se sirvió la cena, Emilia se puso de pie y pidió la atención de todos. Con su padre a su lado y las perlas de su madre alrededor de su cuello, compartió historias de Catalina. Su risa, su sabiduría, su valentía ante la enfermedad. Habló de crecer en un hogar donde el amor importaba más que el estatus, donde la integridad no solo se mencionaba, sino que se vivía cada día. «Mi madre tuvo 2 trabajos cuando yo era pequeña para que pudiéramos pagar las clases de baile», le contó Emilia al absorto público. Nunca se perdió un recital. El día de su diagnóstico, le pidió al médico que reprogramara sus pruebas para poder asistir primero a mi competencia de piano.
Las lágrimas fluyeron libremente ahora, no solo de Emilia, sino de muchos de los invitados que nunca habían escuchado estas historias antes. La verdadera historia de la novia que creían conocer. Los Whitmore escucharon con sonrisas tensas, claramente incómodos con esta desviación no planificada de la recepción perfectamente coreografiada que habían financiado. La espalda de la señora Whitmore estaba tan recta como una vara, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. El señor Whitmore alternaba entre mirar su reloj y examinar la sala, como si evaluaba el daño a su posición social. Pero Javier, en su favor, tomó la mano de Emilia durante todo el tiempo, y cuando ella terminó de hablar, levantó su copa en un brindis. Por Catalina Sullivan, desearía haberla conocido. Y por Martín, gracias por criar a la mujer que amo. El gesto no pasó desapercibido para Martín. Tal vez había esperanza para este yerno después de todo. Una voluntad de ver más allá de la fachada de riqueza y estatus a las cosas que realmente importaban. El tiempo diría si Javier Whitmore III podría superar su educación privilegiada, pero esta noche, al menos, había dado un paso en la dirección correcta. A medida que avanzaba la noche, sucedió algo notable. La rigidez que había caracterizado la primera parte de la recepción comenzó a desvanecerse. Los invitados que inicialmente le habían dado a Martín un amplio margen, ahora se le acercaban para presentarse. Una prima lejana de Javier, una anciana de ojos amables y un comportamiento sensato, se sentó a su lado durante casi una hora, compartiendo historias de su propio difunto esposo. El dinero no es más que un escaparate, querido, le confió, dándole una palmada en la mano. He estado observando estas bodas de la sociedad durante 60 años, y puedo decirte que los matrimonios que duran son los que se construyen sobre algo verdadero. Más tarde, mientras la banda tocaba y las parejas se movían a la pista de baile, Martín se preparó para despedirse, sintiendo que había entregado los regalos de Catalina y hecho las paces con su hija. Ya se había quedado más tiempo del que había planeado, y el costo emocional del día pesaba mucho sobre sus hombros. Pero cuando se levantó de su asiento, Emilia apareció a su lado con los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. «Papá», dijo simplemente, «aún no he tenido mi baile de padre e hija. Mamá nunca nos perdonaría a ninguno de los dos si nos lo saltáramos». La banda, tomando su señal de la novia, hizo la transición a una melodía lenta. ¡Qué mundo tan maravilloso! La canción favorita de Catalina. Mientras Martín conducía a su hija a la pista de baile, su vestido de diseñador rozando su viejo traje azul marino, el contraste entre ellos ya no parecía importar. Se movieron lentamente al ritmo de la música y Emilia se inclinó para susurrar. ¿Puedes venir a cenar el próximo fin de semana? ¿A nuestra casa? Quiero poner algunas fotos de mamá. Quiero recordar quién soy. Martín asintió, demasiado conmovido para hablar. Por encima del hombro de Emilia, alcanzó a ver a la anciana con la que había hablado antes, observándolos con una sonrisa cómplice. Cuando ella lo vio notarla, pronunció palabras que de alguna manera pudo leer claramente a través de la distancia. «Bien hecho, padre. Bien hecho». Cuando la noche llegó a su fin, Martín se preparó para regresar a su hotel. No el alojamiento de 5 estrellas donde se hospedaba la fiesta de bodas, sino un lugar modesto que podía pagar con sus ingresos de jubilación. Emilia insistió en acompañarlo a su coche, lejos de las miradas atentas de su nueva familia y los pocos invitados restantes. El aire nocturno era fresco. Una suave brisa agitaba las hojas de los árboles del patio. Y por un momento permanecieron en un silencio agradable, mirando las estrellas. Cuando era pequeña, dijo Emilia de repente, mamá solía decirme que las estrellas eran ventanas en el cielo, que siempre podía verme sin importar dónde estuviera. Se tocó las perlas en el cuello. Dejé de creer en cosas como esa cuando ella murió. Dolía demasiado pensar que me estaba viendo desmoronarme. Martín le tocó la mejilla suavemente. Ella lo habría entendido, Emilia. El dolor nos hace cosas extrañas a todos. Cometí un error, dijo en el tranquilo estacionamiento. Pensé que necesitaba convertirme en alguien nuevo para ser feliz. Pero la carta de mamá,
Hizo una pausa, recomponiéndose. Ella escribió que el mayor regalo que podía darme eran raíces y alas. Raíces para saber quién soy y alas para volar. Me olvidé de la parte de las raíces. Martín sonrió a su hija, viendo tanto a la mujer en la que se había convertido como a la niña que había sido. Tu madre siempre fue la inteligente, dijo, con la voz áspera por la emoción. No solo mamá, respondió Emilia, apretando su mano. Tú guardaste sus palabras todo este tiempo, esperando el momento adecuado. No te rendiste conmigo, incluso cuando te di todas las razones para hacerlo. Viniste hoy sabiendo que podrían echarte, que podría rechazarte de nuevo. Hubiera seguido volviendo, admitió Martín. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada hito, el tiempo que fuera necesario. Eso es lo que hacen los padres, Emilia. Seguimos apareciendo. Se abrazaron una última vez antes de que Martín subiera a su coche. A través de la ventanilla, Emilia se inclinó y dijo, «Vamos a verte para el Día de Acción de Gracias. Quiero que Javier vea dónde crecí, que entienda quién soy realmente». Y papá, gracias por traer a mamá a mi boda. Mientras Martín se alejaba, con la carpeta ahora vacía de su precioso contenido, sintió la presencia de Catalina con más fuerza que en años. Lo hicimos, Katy, susurró en el tranquilo coche. Luchamos por ella y ganamos. Nunca juzgues a una familia por su apariencia. Los lazos más fuertes a menudo son invisibles para los extraños, puestos a prueba por el tiempo y la tragedia, pero irrompibles cuando se fundan en el amor verdadero. Y a veces, el mayor acto de paternidad no está en controlar el camino de tu hijo, sino en estar listo con los brazos abiertos cuando recuerdan el camino a casa. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora para recibir más historias poderosas cada semana sobre los lazos complejos y hermosos que unen a las familias a través de todos los desafíos de la vida. Y haz clic en el video en la pantalla para ver nuestra próxima historia, sobre una madre que descubrió el diario secreto de su hijo después de su accidente, con una verdad tan poderosa que cambiará cómo ves a tus propios hijos para siempre. Y no olvides dejar tu super gracias si te ha gustado el video.